Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la iglesia. Es un verdadero placer que esté con nosotros esta mañana. Si hoy es tu primera vez, bienvenido. Nos sentimos muy honrados de que hayas decidido pasar este tiempo con nosotros. Y si hoy no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy parte del equipo de Watermark en español. Y si ya has estado acompañándonos en algún momento de todo este año, sabes que hemos estado recorriendo juntos la gran historia de la Biblia de principio a fin. Pero antes de ir a la palabra del Señor, quiero invitarte ahí donde estás, a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y ores conmigo. Y primero, ora por ti mismo. Dile a Dios: Señor, habla claramente a mi vida esta mañana. Y luego piensa en las personas a tu alrededor y ora por ellas. Y dile: Dios, habla claramente a cada uno de los que están aquí hoy. Y por último te pido que ores por mí, pidiéndole a Dios que hable claramente a través de mí. Y Padre, creemos que estás en este lugar y que deseas hablarnos. Haz que tu voz se escuche por encima de todo ruido, distracción o cualquier preocupación. Abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para recibir tu dirección, tu amor y tu corrección. Te pedimos que ninguno de los que estamos aquí se vaya sin haber tenido un encuentro contigo, sin haber sido tocado y transformado por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, cuando entró recibió un bosquejito. Si lo tienes, sáquelo. Ahí encontrará los versículos que estaremos viendo esta mañana, al igual que un espacio para que anote los puntos importantes. Y hoy vamos a hablar sobre cómo entender a Israel en la Biblia, en la historia bíblica. Y puede parecer un tema quizás algo complicado, pero es muy importante si queremos comprender bien tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y la razón por la que hablamos de esto ahora es porque acabamos de leer hace un par de semanas el libro de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta del Antiguo Testamento. Y Ezequiel escribió en un momento difícil cuando el pueblo de Israel había sido llevado al exilio lejos de su tierra a causa de su pecado. Sin embargo, el libro de Ezequiel está lleno de mensajes de esperanza. Dios promete un día restaurar a Israel, que volverán a ser su tierra, que recibirán un nuevo corazón, que habrá un nuevo templo y que Dios mismo vivirá con ellos otra vez. Y la semana antepasada leímos la visión del valle de los huesos secos, donde Dios le muestra a Ezequiel una imagen de un montón de huesos que vuelven a la vida. Y esta visión representa al pueblo de Israel, que parece estar completamente muerto como nación, pero Dios promete que va a revivirlos y a restaurarlos. Y esta restauración incluirá una nueva distribución de la tierra y la construcción de un nuevo templo. Y todo esto suena muy emocionante, pero cuando llegamos entonces al Nuevo Testamento, las cosas se vuelven un poco más complejas. Jesús viene y con él la promesa del reino de Dios. Y luego están los escritos del Nuevo Testamento, como las cartas del apóstol Pablo, y aparece un nuevo enfoque en la Biblia. Y el nuevo enfoque es la iglesia, compuesta por judíos y por no judíos, y que parece cumplir muchas de las promesas que antes se le hacían al pueblo de Israel. Y aquí es donde entonces surgen las preguntas. Muchos creyentes sinceros, estudiosos de la Biblia, no están de acuerdo en cómo deben entenderse estas profecías de Ezequiel y otros libros del Antiguo Testamento. Algunos piensan que estas promesas siguen siendo exclusivamente para el pueblo judío y que se cumplirán literalmente en el futuro. Otros creen que estas promesas se cumplen espiritualmente en la iglesia. Es decir, que ahora es la iglesia la que hereda esa esperanza. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con todas estas profecías? ¿Son solamente para Israel o también son para nosotros como iglesia? ¿Se cumplirán en el futuro de forma literal o ya se están cumpliendo de forma espiritual en nosotros? Y estas son preguntas muy importantes porque la manera en que las respondamos afecta cómo leemos toda la Biblia y especialmente cómo entendemos temas como el fin de los tiempos, lo que llamamos escatología. Y por eso antes de comenzar a hablar sobre los eventos
del fin del mundo y los últimos tiempos, necesitamos primero entender bien cuál es el lugar de Israel en el plan de Dios y cómo se relaciona con la iglesia. De manera que hoy vamos a recorrer varios pasajes de la Biblia para entender mejor este tema. Pero para comenzar, quiero que vayamos juntos al libro de Génesis, capítulo 12, porque este pasaje es muy importante, porque es aquí donde comienza la historia de Israel como nación, con el llamado que Dios le hace a Abraham. Y lo que Dios promete en este capítulo es fundamental para entender todo lo que viene después, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, es importante aclarar lo siguiente. Hoy no estamos hablando de política ni del Estado moderno de Israel. Si usted espera que diga si apoyamos o no a Israel como país, debo decirle que esa es una conversación política y ese no es el tema de hoy. Y solo para que no haya más confusión, quizás se esté preguntando, ¿tiene el Estado moderno de Israel derecho a existir y defenderse de ataques? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. ¿Hay razones por las cuales los Estados Unidos lo consideran un aliado? Sí, también es correcto eso. Y digo esto claramente porque sé que hay personas que pueden volverse fanáticas sobre este tema. Por ejemplo, hay quienes defienden o atacan al Estado de Israel con tanta pasión que les impide ver opiniones diferentes o entender el lado espiritual y teológico de la historia. Algunas personas mezclan política con religión y caen en estos extremos y justifican cualquier acción política sin cuestionarla o rechazan todo diálogo solo para mantener una posición política o religiosa. Y por eso es tan importante que hoy hagamos una diferencia. No estamos hablando de política, no estamos hablando de conflictos actuales, sino de lo que dice la Biblia sobre Israel y su papel en el plan de Dios a lo largo de la historia. De manera que esta es una conversación teológica que busca entender el significado espiritual y bíblico y no tomar partido o discusiones políticas. Entonces, con esto en mente, quiero avisarle que el mensaje de hoy va a ser un poco como una clase de teología. Y usted sabe que yo soy una persona simple y sencilla, así que voy a tratar de hacerlo lo más claro y lo más sencillo posible. Pero si se queda dormido, pues no lo culpo. Entonces, la pregunta que muchos expertos debaten es ¿qué tanto se parece o se diferencia el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento cuando habla de Israel y de la iglesia? Entonces, para entender esto, hay dos formas principales de pensar sobre este tema. Una se llama dispensacionalismo. A ver, dígalo. Dispensacionalismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe, verdad? Y la otra es la teología del pacto. Entonces, tenemos el dispensacionalismo y la teología del pacto. ¿Qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo es una manera de leer la Biblia dividiendo la historia en etapas o en periodos, llamadas dispensaciones, en las que Dios se relaciona con la humanidad de maneras particulares. Imagínense una obra de teatro con varios actos. Cada acto es una dispensación. Cada acto tiene una escena principal, tiene un guión, tiene una reacción y tiene una conclusión que prepara el siguiente acto. De manera que el dispensacionalismo dice que hay una clara distinción entre Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. Y según esta idea, Dios tiene dos planes distintos, uno para Israel como nación y otro plan específicamente para la iglesia. Y por eso las promesas hechas a Israel se cumplirán literalmente para el pueblo judío y la iglesia entonces es algo completamente separado. Por otro lado, la teología del pacto sostiene que no son dos cosas diferentes, sino que hay una continuidad. Es decir, que Dios tiene un solo plan y que Jesús es el verdadero Israel. Así, todos los que creen en Jesús, tanto judíos como no judíos, forman parte del Israel de Dios. Y según esta perspectiva, las promesas hechas a Israel se cumplen entonces en la iglesia, que es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Pero la cosa no es tan sencilla, porque dentro de cada una de estas dos formas de pensar hay diferentes grupos y hay diferentes
versiones. Por ejemplo, si usted se identifica con el dispensacionalismo, debe preguntarse si usted es un dispensacionalista clásico que mantiene ideas claras y separadas, o un dispensacionalista revisado que hace algunos ajustes, o un dispensacionalista progresivo que intenta encontrar puntos en común con otras perspectivas. Y si usted sigue la teología del pacto, también hay diferentes maneras de entenderla, como la versión tradicional, que mantiene una línea más clara, o la versión progresiva, que interpreta algunas cosas de forma más flexible. De manera que cada una de estas posiciones tiene diferencias importantes que afectan cómo interpretamos la Biblia y cómo entendemos el papel de Israel y la iglesia. Ahora bien, ¿ya se atarantó? Permítame explicarle un poco más sobre estas ideas para que pueda entender mejor las diferencias y lo que dice cada una. El dispensacionalismo clásico o tradicional es una manera de entender la Biblia que dice que Israel y la iglesia son dos grupos diferentes que Dios trata de maneras distintas. ¿Si pueden poner la gráfica, por favor? Mantén la gráfica ahí. Israel es el pueblo de Dios en la tierra y la iglesia es el pueblo de Dios en el cielo. Entonces, según esta forma de pensar, Dios tiene dos planes separados. Uno para Israel, que es un pueblo físico y nacional, y otro para la iglesia, que está formada por todos los que creen en Jesús, sin importar si son judíos o no son judíos. Entonces, son dos pueblos diferentes, son dos historias diferentes, son dos pactos diferentes, son dos roles diferentes, son dos reinos diferentes y dos destinos diferentes. Además, esta perspectiva del dispensacionalismo tradicional dice que la iglesia es como un paréntesis o un tiempo especial que Dios ha puesto para sus planes para Israel. Esto significa que aunque la iglesia es importante, Dios todavía tiene un propósito futuro específico para Israel como nación. Entonces, en resumen, el dispensacionalismo tradicional afirma que las promesas hechas por Dios a Israel en el Antiguo Testamento se cumplirán literalmente y de forma tangible en el Israel étnico durante el futuro milenio. Por otro lado, tenemos el dispensacionalismo progresivo. Esta es una forma de entender la Biblia que dice que Israel y la iglesia son dos grupos diferentes, pero que juntos forman un solo pueblo de Dios con dos lados o dos dimensiones. Y según esta idea, Dios tiene un plan único para su reino, pero este plan se desarrolla entonces en etapas, se desarrolla en pasos. Y en esta etapa actual, tanto Israel como la iglesia pueden compartir las bendiciones del nuevo pacto que Jesús nos dio, como el perdón de los pecados, la relación cercana con Dios y la vida eterna. Sin embargo, las promesas especiales que Dios hizo a Israel como nación, por ejemplo, sobre la tierra prometida y un futuro glorioso, aún están por cumplirse en un futuro. Esto significa que Israel y la iglesia están unidos en muchas cosas, que todavía hay aspectos específicos para Israel que Dios cumplirá en otro momento. Esta perspectiva busca entonces mostrar que hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también reconoce que Israel mantiene un papel especial dentro del plan de Dios para ellos. Entonces, en resumen, el dispensacionalismo progresivo sostiene que las promesas del Antiguo Testamento se cumplirán de manera literal, tanto en el ámbito espiritual como en el físico para Israel. Además, la iglesia participará de las bendiciones físicas y espirituales que Israel recibirá durante el milenio. Ahora vamos viendo la teología del pacto. La teología del pacto es una manera de entender la Biblia que dice que Israel y la iglesia no son dos grupos separados, sino que forman un solo pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Esto significa que cuando Dios hizo promesas a Israel en el Antiguo Testamento, estas promesas no desaparecieron, sino que continúan y se cumplen en la iglesia. Y según esta idea, la iglesia es la continuación del verdadero Israel, porque todas las personas que creen en Jesús, ya sean judíos o gentiles, son parte del mismo pueblo de Dios. Y este pueblo está unido por un pacto especial de gracia, que es el acuerdo que Dios hizo con su pueblo para salvarlo y cuidarlo, no por obras o por ser descendientes físicos, sino por la fe y en el amor de Dios. Entonces, en resumen,
La teología del pacto sostiene que las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento fueron cumplidas espiritualmente en la primera venida de Cristo y se realizarán entonces en la iglesia. No se espera un cumplimiento literal futuro, es decir, no habrá un milenio físico para la nación de Israel, ya que la iglesia es considerada como Israel espiritual. Ahora bien, la razón por qué este tema es importante es porque, como hemos leído en las profecías del libro de Ezequiel y en las que vamos a leer la próxima semana en el libro de Daniel, la forma en que usted entienda la relación entre Israel y la iglesia en la Biblia afectará directamente cómo entiende la escatología, es decir, el estudio de los últimos tiempos. Y aquí es donde la mayoría de ustedes quizás esté pensando, pues solamente dinos la respuesta correcta y ya, ¿no? Pero la verdad es que no sería tan divertido, ni interesante, ni útil para entender bien este tema. En lugar de simplemente darle una respuesta rápida, lo que quiero hacer es llevarlo a que exploremos juntos las Escrituras, para que pueda comprender por qué esta conversación y este tema es tan importante y por qué diferentes personas aterrizan en diferentes posturas y opiniones distintas. Primero quiero mostrarle por qué muchas personas están convencidas de que hay una diferencia clara entre Israel y la iglesia. Génesis capítulo 12, mira lo que dice. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios hizo una promesa muy importante a Abraham. Y a esa promesa se le llama el pacto abrahámico. Y esto es clave para entender toda la historia de la Biblia. Desde el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, el mundo quedó bajo maldición. Pero Dios prometió en Génesis 3:15 que vendría alguien que aplastaría la serpiente, es decir, que derrotaría el mal, revertiría los efectos de la caída y restauraría lo que se perdió en el Edén. Y con el tiempo Dios comenzó a mostrar cómo iba a cumplir esa promesa. ¿Y cómo lo hizo? Escogiendo a una familia específica, a la familia de Abraham. Y a través de sus hijos, de sus nietos y de generaciones futuras, lo que más adelante sería la nación de Israel, Dios llevaría adelante su plan para bendecir al mundo a través de esta nación. Y por eso toda la historia del Antiguo Testamento gira en torno a la nación de Israel, que desciende ¿de quién? De Abraham. Versículo 7, mira lo que dice. Y se apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Desde el principio, el plan de Dios ha sido tener un pueblo en un lugar disfrutando de su presencia. Y aquí vemos claramente estos tres elementos. Dios promete a Abraham una gran nación, un pueblo, que vivirá en un lugar específico, la tierra de Canaán, y experimentará la bendición de vivir en la presencia de Dios. Génesis 17, 7 al 8, mira lo que dice. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo, y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, y yo seré su Dios. Como puede ver, el pacto de Dios con Abraham tiene implicaciones que duran para siempre. Segunda de Samuel 7, 8, 13. Ahora pues dirás a mi siervo David, que así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo te tomé del prado, detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia, y haré que tu nombre sea grande, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo dispondré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar sin que sea molestado más, ni los inicuos vuelvan a afligirlo como al comienzo, desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor te declara que el Señor te hará casa a ti. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti una descendencia
tuyo, un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Él edificará una casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces, esto es lo que se conoce como el pacto davídico. A medida que seguimos esperando al que aplastará la serpiente, al que derrotará al mal, nuestra mirada entonces ahora se pone solamente, ya no está puesta solamente en la nación de Israel, sino que ahora se enfoca específicamente en la descendencia de David. ¿Y qué más nos revela Dios? Dice que establecerá un reino con un rey que vendrá del linaje de David y que ese reino estará formado por el pueblo de Israel viviendo en la tierra que Dios les prometió. Pero con el tiempo lo que sucede aquí es que la monarquía davídica cayó en corrupción y el pueblo fue llevado al exilio y la gloria del templo se desvaneció. Y la pregunta inevitable fue, ¿qué pasó con la promesa de Dios? Entonces, en medio de este colapso político, religioso y espiritual, Jeremías, el profeta Jeremías, trae esperanza. Jeremías 31-34, mira lo que dice. Y he aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esto es lo que se conoce como el nuevo pacto. La nación de Israel está prácticamente muerta. Los reyes de Israel, los reyes de Judá han fallado en ser los representantes fieles de Dios en la tierra. En lugar de guiar al pueblo del Señor, ellos mismos han seguido a otros dioses y han permitido que la gente caiga en la idolatría. Es decir, que empezaron a adorar a otras cosas falsas en lugar del único Dios verdadero. Y por eso la consecuencia fue que Israel y Judá fueron llevados al exilio, alejados de su tierra, como castigo por su desobediencia. Pero aunque parece que todo está perdido, Dios no se ha rendido ni ha terminado con su pueblo. Él promete hacer algo nuevo, una obra diferente que traerá esperanza a la nación de Israel. Dice que Dios dice que pondrá su espíritu dentro de ellos. Eso significa que les va a dar poder y vida desde adentro para que cambien sus corazones de piedra. Además, les dará un corazón nuevo, uno que va a desear seguirle y obedecerle de verdad, no solo por obligación, sino por amor. Y para completar, Dios les promete perdonar sus pecados, les promete olvidar sus errores y darles una nueva oportunidad para estar cerca de Él. Y la pregunta es, ¿por qué Dios hace todo esto? Escuche bien. Porque a pesar de todo, Dios ama profundamente a su pueblo. Dios no los abandona ni los olvida, sino que quiere restaurarlos, sanarlos y llevarlos de regreso a una relación verdadera y cercana con Él. Jeremías 31-35-36. Así ha dicho el Señor, quien da el sol para luz del día y la luna y las estrellas para luz de la noche. El que agita el mar de manera que rugen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si esas leyes faltaran delante de mí, dice el Señor, entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. De manera que así como el cielo sigue ahí y no cambia, Dios también sigue comprometido con Israel, aunque a veces parezca que todo está perdido. Y después en el libro de Ezequiel, como vimos la semana antepasada, hay una profecía llamada el Valle de los Huesos Secos. Y ahí Dios dice que va a traer de nuevo vida a la nación de Israel, que ahora parece estar muerta y sin esperanza. Dios va a cambiar su falta de fe en confianza. Y esto nos muestra que Dios no ha terminado con Israel, que todavía tiene planes para ellos. Romanos 11:25, mira lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión,
que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones del llamamiento de Dios son irrevocables. Cuando Dios habla a Israel en Romanos capítulo 9 al 11, está hablando de los judíos, las personas que vienen de esa familia, las personas que vienen de este grupo étnico. Y saben, en este momento muchos judíos tienen el corazón cerrado y endurecido a Dios, como si no quisieran escucharlo. Pero Dios no se ha olvidado de ellos. Y un día Dios va a volver a enfocarse totalmente en ellos para cumplir las promesas que les hizo hace mucho tiempo. Eso significa que Dios los traerá de vuelta a su tierra, que los llamará a acercarse a Él y usará a Israel para bendecir a todas las personas del mundo. Así que, aunque parezca complicado, lo que dice la Biblia es que Dios todavía tiene un plan especial para el pueblo judío. ¿Lo comprendió? Está más claro que el agua, ¿no? Ahora bien, permítame mostrarle por qué algunas personas están convencidas de que la iglesia no es algo separado, sino que es la continuación y el cumplimiento o incluso el Israel restaurado. Y estas personas creen que las promesas que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento se cumplen plenamente en Jesús y en la comunidad de creyentes que forman la iglesia el día de hoy. Es decir, que la iglesia no reemplaza a Israel, sino que es la verdadera continuación del pueblo de Dios, que ahora incluye a todas las personas que creen en Cristo, tanto judíos como gentiles. Así que voy a mostrarle algunas razones y algunos pasajes bíblicos que apoyan esta idea para que pueda entender mejor esta perspectiva. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel es frecuentemente comparada con una vid o con un viñedo. Y por eso cuando Jesús habla de sí mismo como la vid verdadera, muchas personas interpretan que Él está señalando que Él es ahora el verdadero Israel, el cumplimiento de que Israel estaba llamado a ser. De manera que esta idea implica que ser parte del pueblo de Dios ya no depende solo de la descendencia física o la etnia, sino de estar unidos con Cristo por medio de la fe. De manera que quienes creen en Jesús, tanto judíos como gentiles, son considerados parte del verdadero Israel, el pueblo de Dios. Y en esta perspectiva, la iglesia entonces es vista como una continuación y el cumplimiento del pueblo de Dios prometido en el Antiguo Testamento, porque en Cristo se cumplen todas las promesas hechas a Israel. 1 Pedro 2:9, mira lo que dice. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Pedro está escribiendo a una audiencia mayoritariamente gentil, personas que no son judías, y les atribuye estos títulos y descripciones de realeza que en el Antiguo Testamento Dios había dado específicamente al pueblo de Israel. Y al hacer esto, Pedro está diciendo que estos gentiles también forman parte del pueblo de Dios. No por su origen étnico, sino por su fe en Jesucristo. Y esto es importante porque muestra cómo en el Nuevo Testamento la identidad del pueblo de Dios se amplía más allá de Israel para incluir a todos los que creen en Cristo sin importar su raza o su trasfondo étnico. Y así los gentiles son ahora considerados herederos de las promesas que Dios hizo a Israel y que forman parte del mismo pueblo espiritual bajo el nuevo pacto con Jesús. Gálatas 3:16. Mira lo que dice. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice
y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia que es Cristo. Ahora, ¿qué promesas? Las promesas del pacto abrahámico. ¿Y quién es la verdadera descendencia de Abraham? Jesús, Cristo. Gálatas 3:29. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a las promesas. Como puede ver, los cristianos, tanto judíos como gentiles, son ahora considerados descendientes de Abraham, porque Jesús es el verdadero Israel. Eso significa que no importa si una persona es judía por nacimiento o no, sino que lo que importa es estar unido a Jesús. Romanos 2:28. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. El verdadero Israel no se define por la etnia, sino por el corazón y la fe en Dios. Romanos 11:17-24. Miren lo que dice. Y si algunas de las ramas que fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas, pero aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Está bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás firme, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. De otra manera tú también serás cortado, y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. El apóstol Pablo nos dice aquí quién es el verdadero Israel. Jesús utiliza la imagen de la vid diciendo que Él es la verdadera vid. Él es la raíz de todo. De esta raíz salen ramas que representan los judíos y los gentiles. Eso significa que Israel no desaparece ni es sustituido, sino que ahora incluye a todas las personas que creen en Jesús, tanto judíos como gentiles. Entonces, ¿lo entendió? La gran pregunta es, ¿cómo respondemos ante todo esto? Anótelo. Debemos tener la postura correcta. ¿Cómo respondemos? Respondemos con la postura correcta. Y digo postura porque este tema es más complicado de lo que parece. Yo traté de resumirlo y ser lo más claro posible, pero sé que quizás no lo comprendió en su totalidad. Y por eso es importante abordarlo con humildad. Porque las diferentes posturas, las diferentes ideas que mencioné son sostenidas por personas que aman al Señor, que han estudiado muchísimo la Biblia, y todos ellos creen firmemente que la Biblia es totalmente verdadera y sin errores, y además todos están comprometidos a entender bien lo que dice la Biblia y enseñarla de manera fiel y de manera clara. También están de acuerdo en que la salvación es un regalo de Dios y que no depende de nuestras obras, ni de si somos judíos o si somos gentiles. La salvación es un regalo que recibimos solo por la gracia de Dios cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesús. Asimismo, coinciden en que Jesús es el Señor de todo y que cada persona tiene dignidad y que cada persona tiene valor sin importar su origen o antecedente. Y por eso ninguna de estas ideas acepta el antisemitismo. El antisemitismo es el odio o rechazo hacia los judíos, algo que está totalmente fuera de lugar y que no tiene cabida en ninguna postura bíblica seria. Y finalmente, ninguna de estas posturas abandona la verdad de la Biblia para acomodarse a ideas modernas o a ideas liberales. Todas buscan mantenerse fieles a lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces, en resumen, aunque existan diferentes formas de entender ciertos temas teológicos, todos los que estudian la Biblia con sinceridad
y amor al Señor comparten estas cosas importantes: el respeto, la humildad y una confianza firme en la palabra de Dios y en la salvación por medio de Cristo Jesús. Y mis hermanos, escuchen bien. Está bien tener opiniones y convicciones firmes sobre el papel de Israel en la Biblia. Es un tema importante para muchísimos creyentes. Y después de haber estudiado con sinceridad, quizás lleguen a convicciones y opiniones distintas, y eso no está mal. Pero no debemos convertir la manera en que alguien interpreta bíblicamente el papel de Israel en una prueba de su fidelidad por las Escrituras. ¿Me escuchó? La forma en que alguien interpreta los textos sobre Israel, ya sea desde una postura dispensacional, del pacto, progresiva, una combinación de ellas, no define si esa persona ama a Dios, cree en la autoridad de las Escrituras o es fiel a Cristo Jesús. Además, este no es un tema por el cual debamos romper la unidad entre hermanos en la fe. La comunión cristiana se basa en lo esencial, el Evangelio, la salvación por gracia mediante la fe en Jesús y la autoridad de las Escrituras y el señorío de Cristo. Y las diferencias en temas como este deben ser tratadas con humildad, deben ser tratadas con paciencia, con amor. La intención no es ganar un argumento. Así que sí, estudie, documéntese, forme su opinión, pero no use este tema como una arma para dividir o juzgar el corazón de otros creyentes. La unidad del cuerpo de Cristo es mucho más valiosa que ganar un argumento teológico secundario. Recuerde que la marca de un verdadero creyente es el amor. Así que debemos responder con la postura correcta, y anote lo siguiente, con las pasiones correctas. Con las pasiones correctas. Sea apasionado por lo que realmente sí importa. ¿Y qué debería apasionarnos más? En lugar de concentrarnos en las diferencias de opiniones, en los desacuerdos, enfóquese en lo que une a los cristianos fieles. Y estas son verdades fundamentales respaldadas por estudiosos comprometidos con la palabra de Dios, que exaltan a Cristo y que creen en la autoridad de las Escrituras. Y una de ellas, escríbala, es que las promesas proclamadas a todos por medio de Cristo. Son las promesas proclamadas a todos por medio de Cristo. Hay un amplio consenso en las promesas del nuevo pacto, originalmente hechas a Israel y a Judá, que ahora están disponibles para todos. ¿Y cuáles son estas promesas? Un nuevo corazón y un nuevo comienzo. Gracias a lo que Cristo Jesús logró mediante su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección, todos, absolutamente todos, podemos recibir el perdón de Dios. Todos podemos ser reconciliados con Él y todos podemos tener la esperanza segura de la vida eterna en su presencia cuando muramos. Todo esto es posible por la obra milagrosa del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Así que sea una persona apasionada por la santidad y por compartir el Evangelio a todos. La segunda cuestión es la predicación persistente del Evangelio también a los judíos. La predicación persistente del Evangelio también a los judíos. Romanos 11:25. Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. Existen debates sobre el alcance de los planes futuros de Dios para el Israel étnico. Pero la buena noticia es que incluso entre quienes tienen diferentes posturas, hay un amplio consenso en algo, en que llegará un momento en el futuro en el que habrá una gran conversión nacional del pueblo judío. Y esa es una muy buena noticia. Y precisamente por eso debemos estar motivados a orar por la salvación del pueblo judío. Y la mejor manera de bendecir a Israel hoy es intercediendo para la salvación de Dios, para que la salvación de Dios se manifieste en medio de ellos. Porque escuche bien, los judíos también necesitan el Evangelio. Sin el Evangelio los judíos pasarán la eternidad separados de Dios.
Y por último, la persona perfecta de Cristo es nuestra única esperanza. La persona perfecta de Cristo es nuestra única esperanza. Hay un amplio consenso en que Cristo es el Rey. Y llegará un día en que su reino será plenamente establecido en esta tierra. Y al final Cristo hará nueva todas las cosas. Él es la descendencia definitiva de Abraham, el verdadero rey davídico, que ha inaugurado un nuevo pacto que ha dado origen a una nueva creación. Y esta creación llevará al pueblo de Dios a experimentar una restauración completa de todo lo que se perdió en el jardín del Edén. Y vendrá un día en que para toda la eternidad el pueblo de Dios habitará en un lugar y disfrutará de su presencia y cumplirá sus propósitos. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es un mensaje de paz y reconciliación. Ezequiel 47:21. Repartirán esta tierra entre ustedes según las tribus de Israel. Harán el sorteo de ella para que sea heredad para ustedes y para los forasteros que residen entre ustedes, quienes han engendrado hijos entre ustedes y que son para ustedes como nativos entre los judíos, entre los hijos de Israel. Ellos participarán con ustedes en el sorteo para tener posesión entre las tribus de Israel, y sucederá que dará su heredad al forastero en la tribu en que él resida, dice el Señor Dios. Y mis hermanos, vendrá un día en que personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación rodearán el trono de Dios y proclamarán Apocalipsis 7:10. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y Padre, inclinamos nuestro rostro esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es viva, poderosa, fiel, confiable y verdadera. En un mundo donde tantas voces compiten por nuestra atención, nos aferramos a tu voz, la única que permanece para siempre. Y Señor, reconocemos que hay temas difíciles, y por eso con un corazón sincero te pedimos que nos des discernimiento espiritual, que nos des claridad en el entendimiento y que nos des humildad para aceptar tu verdad. Y sabes, quizás Dios te ha traído aquí hoy con un propósito mayor al que imaginabas. Tal vez no se trata solo de asistir un domingo a una reunión, sino te trajo aquí para escuchar que te ama profundamente. Él no está distante ni indiferente a tu dolor, a tus dudas o a tu pasado. Al contrario, Él desea perdonarte, sanarte y hacer de ti una nueva persona. Y ese es el mensaje central del Evangelio: que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. Pero esa transformación solo es posible a través de una relación con Cristo Jesús. Así que si hoy sientes que eso es para ti, quiero invitarte a hacer una oración sencilla pero poderosa. Ahí donde estás, en silencio, desde tu corazón dile a Jesús: Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por tu resurrección que me da nueva vida. Reconozco que he pecado y te pido perdón. Te invito a mi corazón. Transfórmame, guíame y ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida. Y Padre, también queremos interceder en este momento por sabiduría y entendimiento. En un tiempo tan complejo y cargado de tensiones, necesitamos tu luz. Oramos especialmente por el pueblo judío, por aquellos que aún no te conocen como su Mesías. Te pedimos que los traigas con lazos de amor, que abras sus ojos espirituales y que encuentren en ti su Salvador y esperanza. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder entre ellos, revelando la verdad de Jesús. Y asimismo elevamos una oración por tu evangelio de reconciliación. Un evangelio que no solo nos reconcilia contigo, sino que también rompe barreras entre los pueblos. Oramos por la paz entre judíos y palestinos.
Sabemos que la paz verdadera no se logra solo por acuerdos políticos o estrategias humanas, sino por el príncipe de paz. Que tu paz sobrenatural toque los corazones, que transforme el odio en perdón y traiga consuelo a aquellos que sufren. Y finalmente te damos gracias, Señor, por nuestra salvación. Gracias porque no es por méritos propios, sino por tu gracia.